Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. El día de hoy les vamos a presentar un tema muy importante para todo el equipo de salud, especialmente para el personal de enfermería, por lo que les presento a la licenciada especialista Susan Moscoso Bardal, que labora en el Servicio de Medicina C de nuestro instituto y que tratará el tema cuidado de enfermería para pacientes con nutrición parenteral total. Con ustedes, la licenciada Moscoso. ¿Puede empezar, licenciada? Buenas tardes, soy la licenciada Susan Moscoso del Servicio de la Medicina C y voy a compartir con ustedes sobre ese cuidado de enfermería en pacientes pediátricos en nutrición parenteral, el NPT. Vamos a hacer una pequeña introducción referente a lo que es el soporte nutricional, ¿no? El soporte nutricional en sí es un tratamiento médico específico que se lleva por profesionales capacitados, especialmente en su manejo para la prevención de eventuales complicaciones. Es considerada una especialización profesional para recuperar o mantener el estado nutricional para la salud de los pacientes que están desnutridos o tienen un riesgo potencial de sufrir desnutrición. Hay números de profesionales interesados en lo que es la nutrición, ¿ya?, que lleva a la creación de grupos de trabajo cuyos miembros forman un equipo multidisciplinario. Pueden ser los médicos, químicos, farmacéuticos, enfermeras y nutricionistas que se encargan referente a lo que es la nutrición que es la NPT. Esos están dedicados a mejorar la atención al paciente, ¿ya? Hay hospitales también en general que están creando sus unidades de soporte nutricional, como es el Hospital Revalliati, que tiene un área de soporte nutricional para el manejo con pacientes de nutrición clínica, ¿no?, ya que la demanda y la buena nutrición ayuda a la recuperación rápida de los pacientes. La enfermera se capacita en cuanto al manejo, seguimiento, monitoreo, instalación de los catéteres venosos centrales, ¿ya? La enfermera es capacitada en la curación, el manejo de lo que es la NPT, ¿no? Ha escalado mucho en esta especialidad y es difícil reemplazar el cuidado de una enfermera en un paciente de nutrición parenteral. Más que todo, la enfermera está capacitada en el cuidado de pacientes con NPT, ¿no? Bueno, la nutrición, un ratito. La nutrición parenteral Las características fisiológicas de la nutrición parenteral, sus necesidades, incluso en el modo de enfermar, es distinto a la gran medida de lo que ocurre en el paciente adulto, que este hecho justifica porque la provisión de nutriciones por vía intravenosa o nutrición parenteral es distinta tanto en su prescripción como en su elaboración. No puede ser una nutrición parenteral, no puede ser la misma en un adulto que un lactante o un preescolar, ¿no? La NPT puede ser utilizada en todo niño desnutrido o con riesgo de desnutrición secundaria o una patología digestiva o extradigestiva aguda o crónica. Un ejemplo puede ser un pacientito con un diagnóstico de un intestino corto que necesita una nutrición parenteral. Para la cobertura de sus necesidades nutricionales con el objetivo de mantener su salud y o crecimiento siempre que éstas no logren ser administradas completamente por vía enteral. Cuando hablamos de nutrición parenteral, estamos hablando de una nutrición artificial, ¿ya? Los niños son particularmente sensibles a las restricciones energéticas debido a sus necesidades para mantener un crecimiento óptimo, fundamentalmente en las épocas de máximo desarrollo. Un paciente pediátrico tiene diferentes etapas como un neonato, un lactante, un preescolar, escolar. Cada una de esas etapas va a ser diferente su nutrición, su requerimiento energético, que un paciente prematuro que va a tener su ingesta de nutrientes más que un adulto. ¿Qué es una nutrición parenteral, ¿no? La nutrición parenteral es la técnica de alimentación que permite aportar nutrientes directamente al torrente circulatorio en pacientes que son incapaces de alcanzar los requerimientos nutricionales por vía enteral o en los cuales no se puede utilizar con seguridad el tracto gastrointestinal por las diferentes patologías que pueden tener, ya sean patológicas, médicas, quirúrgicas,
por lo que está atravesando el paciente, ¿no? Como le voy a repetir, un ejemplo puede ser un paciente con un intestino corto, un paciente, ¿cómo se llama? Que no pueda recibir una nutrición integral o por vía oral, ¿no? La nutrición parenteral aporta simultáneamente macronutrientes que son los aminoácidos, los hidratos de carbono, los lípidos, que constituyen el aporte calórico y proteico y micronutrientes que son los electrolitos, las vitaminas y los oligoelementos, ¿no? Que complementan la dieta evitando el desarrollo déficit del paciente. Como podemos ver acá en la imagen, la indicación para el inicio de la nutrición parenteral son pacientes que requieren ayuno absoluto por un periodo de más de 5 días. Y a esos pacientitos reciben una nutrición parenteral. Que no sea posible por vía integral con una ingesta, ¿ya? De un 50% de sus necesidades durante 7 días o antes si ya era un paciente desnutrido. Y un paciente recién nacido pretérmino, especialmente los pacientes prematuros, ellos automáticamente reciben nutrición parenteral. Indicación para el inicio de nutrición parenteral, como ya dice acá en la imagen, la indicación para nutrición parenteral recién nacido pretérmino, especialmente en prematuros, ya que pueden tener la inmadurez anatómico funcional, incrementos limitados por riesgo de la enterocolitis necrosante. La administración debe ser en las primeras 12 a 24 horas de vida la nutrición parenteral. Pueden ser las vías de administración con un catéter CVC tunelizado o puede ser también por vía periférica. O también pueden ser por catéter PIP también, ¿no? Las recomendaciones que dice la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral que sugiere que la nutrición parenteral periférica tenga una osmolaridad de hasta 900 micromol, ¿no? Para ser infundida de manera segura. La NPT puede ser administrada de manera segura por un acceso periférico siempre que se asegure el uso de una solución con baja osmolaridad, máximo hasta 900. La administración de NPT a través de una vía periférica requiere de un seguimiento con el fin de prevenir una de las complicaciones más importantes asociadas a la limitación de la tolerancia, como es el desarrollo de tromboflebitis, ya que la incidencia de tromboflebitis se relaciona con la osmolaridad de la fórmula infundida, así como la velocidad de la infusión. Los cuidados de enfermería. La indicación del NPT no debe ser mayor de 7 a 10 días cuando es en vía periférica. Se puede colocar una vía periférica si el catéter CVC se retira por una infección, por si se infiltra, ¿ya? O puede haber alguna sepsis, ahí se puede pasar por vía periférica la NPT. No administrar ningún fármaco por esa vía, solamente la NPT tiene que tener una vía exclusiva para pasar el medicamento al paciente. En cualquier caso, las vías periféricas deben utilizarse solo por cortos periodos de tiempo, dado el riesgo de flebitis. Y también la observación en enfermería debe ser continua con el paciente, la vía y cómo está pasando el medicamento. En una vía central se utilizan para periodos de largos tiempos, se necesita un acceso venoso permanente. Se trata de catéteres centrales extremos, como vemos acá, ahí en la imagen se puede ver un CVC tunelizado, ¿ya? También puede ser una vía PIP, ¿no? Un catéter PIP. Puede ser se trata de catéteres centrales extremos de silicona con un rodete de dacrón, cerca de su extremo proximal. Se inserta mediante la técnica percutánea tunelizado el catéter de unos 10 a 15 centímetros a través del tejido celular subcutáneo para separar el lugar en que éste sale de la piel de su lugar de entrada de la vena, ¿no? Como se puede ver aquí en la imagen, ya el catéter, por acá está lo que es el rodete de dacrón, y este es un CVC tunelizado. Como vemos acá, el anclaje del catéter se realiza mediante un manguito de dacrón que queda situada en la parte subcutánea. Este es el manguito, esto de aquí podemos ver el manguito de dacrón, ya de entre 1 a 5 centímetros del punto de inserción. Ese rodete se fibrosa con los tejidos circundantes
lo que disminuye el riesgo de salida accidental del catéter, tras perder los puntos de sutura de la implantación, a la vez que proporciona una barrera mecánica para la migración bacteriana desde la piel por la superficie externa del catéter hasta el extremo distal intravascular, y con ello condiciona una disminución de riesgo de infecciones durante las primeras semanas de colocación, ¿no? Acá podemos ver los cuidados inmediatos, que está, este es un catéter subcutáneo que está, ¿cómo se llama? El manguito de dragón. Mantenga el sitio del catéter lo más limpio para evitar alguna infección. Tras la colocación del trayecto subcutáneo tardará unos días en cicatrizarse. No retire del catéter, tenga cuidado al vestirse y desvestirse. Hay que tener mucho cuidado con los pacientitos cuando tengan esta clase de CBC, porque a veces por el apuro, porque a veces el niño está caminando y se puede jalar y eso puede sangrar. Hay que estar en observación durante el baño, cubrir el catéter cuando el pacientito se va a bañar, tratar de cubrirlo para que no se pueda humedecer. Si presenta sangrado del sitio del catéter o si el catéter se sale, aplicar una presión en el sitio, ya en caso el catéter se pueda salir de su lugar de fijación. La curación debe realizarse 24 horas después de la instalación del catéter. El cuidado y evaluación del sitio del punto de colocación, acá podemos ver en la imagen, ¿ya? Este es un catéter que está infectado. Es la evaluación del sitio de punción a través de la observación. Siempre es bueno que en la parte de enfermería se observa, se vigila, se valora cómo está un catéter, cómo está una vía, ¿no? Se recomienda que todos los catéteres centrales sean controlados por enfermería cada vez que se toman los signos vitales. Recomendación es eso, estar vigilando y observando, ¿no? En especial las primeras 24 horas post colocación del catéter. Tenemos que observar también lo que es la presencia de sangrado en el sitio de punción, la presencia de edema, el desplazamiento del catéter. A veces los puntos de fijación se mueven y eso hace que el catéter no esté fijo. La presencia de dolor u otros síntomas referido por el paciente o por la mamá que nos puede referir sobre el catéter, ¿no? De repente le diga, señorita, mire el catéter, y uno a veces no se da cuenta en el baño. Eso debemos de estar observando y vigilando. Acá podemos ver lo que es un ratito, por favor. Se movió. No sé en qué me queda. Acá me queda. Este que quiero sacar. Ya. Cuidado del catéter PIP en NPT. Como les digo, se pueden pasar por vía periférica, por un catéter de CBC tunelizado o puede ser por un catéter PIP. Los pacientes con NPT de duración corta, intermedia y larga duración también pueden pasarlo a la NPT por un catéter PIP. El catéter PIP es un acceso de una vena central por vía periférica, menor riesgo de infección respecto a los catéteres venosos centrales y es ideal en pacientes neonatos. ¿Ya? Anticiparse a su inserción antes de la pérdida de vías periféricas por punción. ¿Ya? Se obstruyen con facilidad y lo colocan solamente las enfermeras capacitadas para poner un catéter PIP. Los cuidados post colocación son las soluciones a infundir. Los cuidados post colocación de lo que es, me refiero a lo que es cuando se le pasa a pacientes, ya sean con los 3 accesos, o sea, puede ser vía periférica, pueden ser CBC o pueden ser catéter PIP, los cuidados para la colación que la enfermera debe de tener. Las soluciones a infundir deben ser recién preparadas. Lo preparan y lo tienen que instalar. Se debe evitar el uso de soluciones que se utilizan en otros accesos. Los equipos y conexiones para la infusión deben ser nuevas y estériles. Se cambia diario todo lo que es la extensión para la NPT. Evaluar la posibilidad de colocar todas las conexiones
paralelos previa a la conexión con el catéter, a fin de disminuir las aperturas del nuevo sistema. Recordar que al realizar las conexiones no tocar los puntos de los equipos de los conectores. Todo eso de ahí es estéril. Cuidados del sitio de inserción. Ya los cuidados que tiene que tener enfermería en los sitios de inserción para la colocación de la NPT, primero lo fundamental es el lavado de manos según protocolo. Todos los que intervienen en la curación deben tener su mascarilla, su manilón, ¿ya? Todo catéter debe ser curado, como les vuelvo a repetir, después de las 24 horas de inserción. Se debe curar cada vez que se observa sucio, húmedo, mojado o esté despegado. Utilizar apósito adhesivo transparente con un pequeño botón de gasa que se curará cada 7 días o cuando se visualice sucio. Se recomienda clorhexidina al 2% alcohólica o una base acuosa en caso de que el paciente en la CBC o en el catéter o en la vía tenga una irritación. Cobertura de sitio de inserción. Siempre tiene que ser un apósito adhesivo transparente para mirar el punto de fijación. Si puede ser que esté rojo, que puede estar sangrando, puede estar con materia. Usar gasa estéril seca sujeta con una cinta adhesiva. Y el botón de gasa estéril seca sobre el sitio de punción o el apósito adhesivo transparente estéril, ¿no? El cuidado del sistema de infusión tiene que ser administrar el tratamiento en equipos de bomba de infusión. Los conectores deben ser cambiados a las 72 horas. Usar sistemas de extensión libre de agujas antes de llevar de triple vía. No se recomienda utilizar CBC para la extracción sistemática de muestras de sangre. No es lo ideal, no es lo recomendable, ¿no? En caso, había algunos que quieren exámenes de laboratorio y quieren venir a sacarlo a través del catéter, la sangre. No es lo ideal, ¿no? Lavar las conexiones. Si es que lo hacen, hay que lavar las conexiones para retirar los rayitos de sangre, ¿no? Para que no se vayan a obstruir el CBC. Monitorización de enfermera en pacientes con nutrición parenteral. ¿Ya? Son la visita diaria a los pacientes con soporte nutricional, la exploración física, la valoración de signos vitales, el balance hídrico diario, el control de glucosa, monitorizar, valorar, vigilar el cumplimiento de ingesta oral según indicación de la unidad de soporte nutricional, monitorizar, valorar y vigilar el estado de la NPT, el goteo, exclusividad de la vía, ¿no? Ver cuánto goteo está. La evaluación diaria y el mantenimiento del acceso venoso. El acceso venoso, la NPT tiene que tener exclusivamente su vía. No se puede pasar con otro medicamento a la par, no. Si van a pasar algún medicamento, tienen que ponerle otra vía, una vía periférica para pasar el medicamento. La administración de la bolsa de la NPT, como vemos acá en la figura, tienen que tener el nombre y apellido del paciente rotulado, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, se coloca entre el personal de enfermería y la técnica, ¿no? Disponer de los insumos necesarios para colocar la bolsa de NPT al paciente con una bomba de infusión y un filtro de 1.2 o 0.22 micrones y el material a utilizar, ¿no? Los filtros que van conectados con el paciente para la NPT, que evitan ya la entrada del aire y partículas en el torrente circulatorio. Los filtros de 0.22 micras se utilizan en las soluciones binarias, retienen bacterias además de partículas o precipitados. Los filtros de 1.2 micras se emplean para las fórmulas con lípidos, soluciones ternarias y permiten el paso de las gotas de grasa de hasta 1.2 micro, pero de partículas mayores. Si no es posible la utilización rutinaria de filtros en la infusión del NPT por razones económicas, se recomienda al menos utilizarlas, ¿no? En las siguientes situaciones. Siempre es fundamental el filtro tiene que tener en pacientes recién nacidos, en pacientes con nutrición parenteral domiciliaria, en pacientes en lo que se prevé un tratamiento prolongado, como en pacientes con una enfermedad pulmonar, infusiones con alto contenido en partículas que pueden ser medicamentos que requieren preparación de reconstitución,
fórmulas en peligro de desestabilizar por contener elevadas cantidades de calcio y de fósforo. Siempre la NPT se tiene que pasar en una bomba de infusión, ¿no? Porque permite asegurar la precisión, una velocidad de flujo constante. Las bombas actuales tienen la posibilidad de programar para un determinado tiempo diferentes velocidades de flujo. Eso es útil para ordenar distintas velocidades de inicio. También es importante que las bombas tengan capacidad de autonomía sin conexión con una red eléctrica. Esto permite que el paciente se puede desplazar con mayor dependencia. La NPT no se puede suspender mientras que el paciente, un ejemplo, el paciente quiere ir al baño, lo voy a suspender. No, el paciente con su NPT tiene que ir al baño, el paciente con su NPT tiene que ir a un examen que está pendiente, no se puede suspender la NPT. Eso sería todo, gracias. Gracias, licenciada. Vamos a revisar a ver las preguntas emitidas por el chat. Licenciada, nos preguntan, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes en pacientes con nutrición parenteral que usted haya observado? Licenciada, ¿me escuchó? Licenciada. Sí, le escuché, señora Mel. Ya, ok. En mi servicio se ve las complicaciones más que todo con pacientes que han tenido una sepsis, más que todo por el CBC, ¿no? De repente el pacientito se haya movido o haya jalado de casualidad la mamita al momento de cambiarle y vaya a ser que se haya movido el CBC, pueden tener un edema, una sepsis normalmente. Por eso siempre es bueno estar observando y vigilando el CBC en el momento que pasa la NPT. Bien, licenciada, nos preguntan. Buenas tardes. ¿Hay un tiempo de descanso en la NPT? Bueno, normalmente si la NPT es ciclado, no tiene ningún momento de descanso, ¿no? Eso no se puede interrumpir la NPT. Bien, nos llega otra pregunta. Buenas tardes. ¿La NPT se debe pasar solo por CBC o por PCC? Si en caso, es dependiendo la osmolaridad de la NPT, ¿no? De 900, hasta 900 se puede pasar por una vía periférica y más de 900 se puede pasar por una CBC, de preferencia que sea tunelizado, ¿no? Si en caso el paciente se obstruye la CBC, se puede pasar también con un catéter PIP también, ¿no? Bien, licenciada. Nos preguntan, para la administración de la nutrición parenteral, ¿es indispensable siempre usar la bomba de infusión? Así es fundamental utilizar la bomba de infusión porque el NPT nos programa un goteo que el médico conjuntamente con el nutricionista programan el goteo que va a recibir el paciente y es un goteo a hora por minuto, o sea, y más que todo cuando la NPT es ciclado, tienen un goteo distinto de cada hora en cada hora y hay que programarlo. Entonces es indispensable que sean el goteo el goteo fundamental exacto para que el paciente pueda recibir la NPT. Bien, licenciada. Otra pregunta. Si no hay filtro, ¿se puede pasar sin ello? Lo ideal es que tenga filtro, porque a veces la NPT con las partículas, lo ideal, pero si no hay, eso se tiene que vigilar y observar, más que todo en pacientes neonatos, ¿no? Bien, licenciada. Otra pregunta. ¿Con qué preparación deja el catéter PIC o CBC en el reposo o descanso? ¿Cuándo está ciclado?
¿Me puede repetir la pregunta? Te repito, muy bien. ¿Con qué preparación deja el catéter PIC o CBC en el reposo o descanso? ¿Cuándo está ciclado? Cuando el pacientito recibe su NPT ciclado y termina de pasar, y lo ideal sería dejarlo en 3 cc, 2 cc para mantener permeable el CBC o el PIP y no se vaya a obstruir. También la vía periférica, ¿no? Bien, bien, licenciada. A ver, vamos a revisar si llegan más preguntas. Bueno, parece que ya todo está claro, no nos están llegando más preguntas. Así es que agradecemos, licenciada Moscoso, por su participación en la telecapacitación. Nos está transmitiendo conocimiento y experiencia obtenida en la atención diaria de sus pacientes. Muchas gracias. Así que le invitamos a decir sus palabras finales, por favor. Bueno, espero que les haya gustado la exposición. Siempre es bueno aprender, aportar, ¿no? Del conocimiento, del aprendizaje que día a día se aprende a través del paciente, de la institución, ¿no? Y esto solamente, aparte de exponer, también me sirvió bastante para capacitarme aún más. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciada. Felicitaciones. Agradecemos también a todos los participantes y les invitamos a visualizar estos temas muy interesantes a través de la página web o de nuestro canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Todo se cuelga allí, así que ustedes, si tienen alguna duda, algo no quedó claro, pueden volvernos a ver. Y los esperamos nuevamente en vivo y en directo lunes, miércoles y viernes a la misma hora. Buenas tardes y muchas gracias a todos.